Bienvenidas y bienvenidos a Un Mago Sin Poder presenta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, parece que está en todas partes, ¿no? Generando conversaciones muy intensas y a veces hasta peleas. La inteligencia artificial. Se ha vuelto una especie de campo de batalla de opiniones. O la amas o la odias. Parece que no hay punto medio. Totalmente. Y el debate público se llena de preguntas enormes, casi de ciencia ficción. Sí, exacto. Nos preguntamos si la tecnología nos va a liberar o nos va a esclavizar, Si va a curar nuestras enfermedades, si va a resolver la corrupción. o si va a ser la herramienta definitiva para controlarnos. Y son preguntas válidas, claro, pero se quedan un poco en la superficie. Justo a eso iba. Se enfocan mucho en el qué puede hacer la máquina. Pero el material que vamos a desglosar hoy propone algo mucho más provocador. A ver, Sugiere que estamos haciendo la pregunta equivocada. Que el verdadero debate no es sobre la IA, ¿sino sobre qué? sobre nosotros mismos. Sobre lo que esta tecnología, como si fuera un espejo, nos está obligando a ver. Precisamente. La idea central de las fuentes es que la IA es única en ese sentido. ¿Cómo que única? Otras tecnologías, como la imprenta o el motor de vapor, cambiaron cómo trabajamos, cómo vivimos. Ok, las herramientas. Exacto. Pero la IA parece que va un paso más allá. Desafía quiénes somos. Y al hacerlo, activa un miedo tan fundamental, tan básico, que muchos ni siquiera éramos conscientes de que lo teníamos. El miedo a volvernos insignificantes. Ese mismo, el miedo a la insignificancia. Suena muy potente. Para poder entender cómo la IA llega a tocar esa fibra tan sensible, las fuentes nos proponen empezar por el principio, por la raíz de todo. Hablemos del miedo. Hablemos del miedo. Es un buen punto de partida. El miedo es una emoción universal, un mecanismo de supervivencia. Claro. Hay miedos que casi compartimos con los animales, muy primitivos, ¿no? Están cableados en el cerebro. El miedo a la oscuridad, a las alturas A las serpientes, al dolor físico. y, por supuesto, el miedo a la muerte. Son, digamos, reacciones instintivas para protegernos. Pero claro, no solo somos instinto. Somos seres sociales, muy complejos. Y ahí la cosa, pues, se complica. Bastante. Desarrollamos miedos que no amenazan nuestra vida directamente, pero sí nuestra identidad, nuestro lugar en el mundo. Como el miedo a hablar en público. O al compromiso, al fracaso, a la soledad, a hacer el ridículo. La lista es interminable. Lo que es fascinante, y es uno de los primeros grandes descubrimientos en el material que analizamos, es una propuesta muy interesante. ¿Cuál? Que toda esa inmensa y variada paleta de miedos humanos se puede reducir. Reducir. Se puede reducir a solo 3 miedos básicos. Son como los colores primarios del temor. A ver, un momento. Eso me parece una simplificación muy, muy audaz. ¿Cómo es que el miedo a las arañas y el miedo a no encontrar pareja pueden venir del mismo lugar? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 colores primarios? Ok, los 3 pilares son estos. Primero, el miedo al fracaso. Este es el miedo a no ser suficiente, a no alcanzar nuestras metas. De aquí nacen miedos como el miedo a la pobreza, a la incompetencia. O al compromiso, como decías, que en el fondo es un miedo a fracasar en la relación. Exactamente. El miedo a no dar la talla. ¿Entendido? ¿El segundo? El segundo es el miedo al rechazo. Este es el miedo a no ser amado, a ser excluido del grupo. Ese es muy potente. Muchísimo. Es la raíz del miedo a la soledad, a la crítica, a no encajar. Somos seres tribales, y ser expulsado de la tribu históricamente significaba la muerte. Ese terror sigue ahí, latente. Y el tercero me imagino que es el más obvio de todos. El tercero es el miedo a la muerte, el más fundamental. Es el origen directo de miedos como el miedo a las alturas, a las enfermedades, a la violencia. El miedo a la aniquilación, a dejar de existir. Tal cual. Entonces, a ver si entendí bien la idea. Un miedo como hacer el ridículo, por ejemplo, sería una mezcla, ¿no? Como combinar 2 colores. ¿Cómo lo ves tú? Pues, tendría una parte de miedo al rechazo, porque no quiero que los demás me excluyan por lo que hice, Correcto. y una parte de miedo al fracaso. Fallé en comportarme de la manera que se esperaba de mí. Has dado en el clavo. La mayoría de nuestros miedos complejos son combinaciones de estos 3. Ok, Pero aquí es donde el análisis se pone aún más profundo. Propone que ni siquiera estos 3 son la raíz última.
Ah, ¿no? Son solo las ramas más gruesas de un tronco mucho más grande. Un miedo supremo que los alimenta a todos. El miedo a la insignificancia. El miedo a la insignificancia. Vaya, hemos pelado varias capas. Antes de meternos en qué significa exactamente ser insignificante, que me intriga muchísimo, vamos a dejar una pregunta en el aire. Adelante. Para quien nos escucha, que se tome un momento. De estos 3 miedos básicos, fracaso, rechazo o muerte, ¿cuál siente que influye más en sus decisiones del día a día? De acuerdo, retomemos esa palabra, insignificancia. Cuando la oigo, mi mente se va a algo pequeño, sin importancia, sin valor. Es la primera idea que viene a la mente, sí. Pero por como lo planteas, parece que el significado aquí es mucho más profundo. No es una cuestión de tamaño o de valía. No, para nada. Y es clave entender esto para poder conectar todo con la IA. En el contexto de estas fuentes, insignificancia no significa ser pequeño. ¿Qué significa entonces? Significa dejar de ser real. Es la sensación de que tu existencia, tus vínculos, tus logros, se desvanecen, pierden su anclaje en la realidad. Dejar de ser real, eso suena muy filosófico. ¿Podrías darme un ejemplo más concreto para entenderlo mejor? Claro. Pensemos en los 3 miedos básicos que acabamos de ver. Fracaso, rechazo y muerte. Exacto. El miedo a la muerte es el miedo a que tu vida, que es algo tangible y real, deje de habitar la realidad. Te desvaneces del mundo. Ok, eso está claro. El miedo al rechazo es el miedo a que un vínculo afectivo, una amistad, un amor, que para ti es súper real y define parte de quién eres, Ujú. deje de serlo. Se rompe, se vuelve irreal para ti. Y el miedo al fracaso es el miedo a que un objetivo, un proyecto, un sueño que tenías, no llegue a concretarse, no se manifieste en la realidad. Se queda en el mundo de lo posible, pero nunca se vuelve real. Justo. O sea que la insignificancia es la pérdida de contacto con lo real. Tengo que admitir que cuando leí por primera vez esa analogía del bote y el mar en el material, me detuve. Es muy visual. Es una imagen muy potente, porque creo que todos hemos sentido eso. ¿Podrías compartirla? Por supuesto. La analogía es esta. Imagina que cada uno de nosotros navega por la vida en un pequeño bote. Ujú. Ese bote es lo real. Son los hechos concretos, lo que podemos ver, tocar y verificar. Hoy llovió. Mi jefe me pidió un informe. Mi pareja no me ha llamado. Hechos puros y duros. Ok, el bote es la realidad objetiva. No hay interpretación ahí. Exacto. Pero ese bote no está en un lago tranquilo. Está flotando en un mar inmenso, a veces calmo, a veces tormentoso. Y el mar es... Ese mar es todo lo que existe, pero solo en nuestra mente. Nuestras interpretaciones, suposiciones, miedos, ansiedades sobre el futuro, culpas sobre el pasado. todo eso. Pongamos el ejemplo del compañero de trabajo que pasa a tu lado y no te saluda. El bote, el hecho real, es simplemente una persona pasó y no emitió un saludo. Fin, nada más. Perfectamente explicado. Pero de inmediato, nuestra mente crea un mar de posibilidades alrededor de ese hecho. Seguro está enojado conmigo. Debí haber dicho algo que le molestó. Me tiene envidia. Cree que soy incompetente. O a lo mejor solo estaba distraído y no me vio. Todo ese torbellino de historias es el mar. Existen en tu cabeza, te generan emociones reales, pero no tienes ni idea de si son reales en el mundo exterior. Y la mayoría vivimos ahogándonos en ese mar, ¿no? Confundiendo nuestras interpretaciones con los hechos. Totalmente. Y la insignificancia, en esta analogía, es la sensación aterradora de caer del bote. Uf. Es perder ese pequeño punto de anclaje con lo real y quedar a la deriva, solo, en medio del océano infinito de tus propias historias, sin saber qué es verdad y qué no. Es un terror más profundo que el miedo mismo. Porque no es una amenaza externa. Es la disolución de tu propio lugar en el mundo, la pérdida de significado. Y esto nos lleva a otra reflexión. Para quienes nos escuchan, piensen en algo que les preocupa ahora mismo, algo que les quite el sueño. Sí. Pueden tomarse un momento para distinguir claramente el hecho real y concreto, el bote, de todas las historias, interpretaciones y miedos que han construido a su alrededor, el mar. Ok. Entiendo el concepto del bote y el mar. Esa sensación de perder el piso, de quedar a la deriva en la propia mente, es muy claro. Ujú.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un algoritmo? ¿Cómo puede un programa de computadora empujarme fuera de mi bote? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. A ver, Lo que argumentan las fuentes es que la inteligencia artificial, sin tener ninguna intención, sin ser buena ni mala, es como una tormenta perfecta que llega y golpea nuestro pequeño bote desde 3 direcciones diferentes al mismo tiempo. al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Activa nuestros 3 botones de pánico primarios: fracaso, rechazo y muerte. Una triple amenaza existencial. A ver, desglosémoslo. ¿Cómo activa la IA el miedo al rechazo? Piénsalo a gran escala. Si la gente empieza a preferir interactuar con una IA para ciertas tareas, ¿Cómo cuáles? para obtener información, para organizar su día, para recibir terapia básica o incluso como compañía para combatir la soledad. Ya veo por dónde vas. ¿Qué mensaje recibimos como humanos? Que ya no somos la primera opción para otros humanos. Es un rechazo a escala masiva. Es la sensación de que nuestra capacidad de conectar, de empatizar, está siendo superada por un código. Exacto. Nos enfrentaríamos a un mundo donde la conexión humana se vuelve opcional. Y eso es aterrador. Entiendo. Es el miedo a no ser necesitado por los demás a un nivel fundamental. Ahora, y la crisis de fracaso. Esta me parece más evidente, sobre todo en el trabajo. Mucho más, sí. Si una IA puede escribir un artículo, componer una canción, diseñar un edificio, programar una web o diagnosticar una enfermedad, No solo más rápido. sino potencialmente mejor y sin errores humanos. Entonces, ¿qué valor tiene mi esfuerzo? Mi experiencia de 20 años, mi talento. Nos enfrenta directamente con la posibilidad de que nuestro mejor esfuerzo ya no sea suficiente. Que por mucho que nos esforcemos, la máquina lo hará mejor. Esa es la definición misma del fracaso a gran escala, la obsolescencia de nuestras habilidades. Y finalmente, la más inquietante. La crisis de muerte. Y no creo que se refiera a que una IA nos vaya a atacar físicamente, al estilo Terminator, ¿o sí? No, es mucho más sutil y profundo. Una IA no tiene nuestras limitaciones biológicas. No envejece, no se cansa, no duerme. Cierto. Su capacidad de aprender y acumular conocimiento es, en teoría, infinita. Nos confronta con nuestra propia fragilidad y mortalidad. Pero hay algo más, ¿no? A una escala mayor, nos enfrenta con la idea de que la humanidad como especie, con todas sus limitaciones, podría volverse obsoleta. No es la muerte de un individuo, sino la posible muerte o irrelevancia de la especie entera. El miedo a que nuestro capítulo en la historia del universo, pues, simplemente llegue a su fin. Justo eso. Fracaso, rechazo y muerte. Todo en un solo paquete tecnológico. Hay una historia en las fuentes que lo ilustra de una manera brutalmente humana. La de la mina. Sí, habla de la experiencia del autor al tomar cursos de seguridad para trabajar en una mina. Y el retrato que pinta de ese trabajo es impactante. Sí, es un ejemplo muy poderoso porque aterriza todo esto en la vida real. Describe el trabajo del minero como una lucha constante contra el peligro. Trabajar a alturas vertiginosas, en lugares confinados, oscuros. Un pequeño descuido, un segundo de distracción por cansancio, puede costar tu vida o la de tus compañeros. Desde esa perspectiva, que es puramente lógica y centrada en la seguridad, la solución parece obvia. ¿Cuál sería? Usemos IA, drones, robots, máquinas que no se cansan, que no se distraen, que pueden trabajar en condiciones peligrosas sin riesgo. Salvemos vidas humanas, fin de la discusión. Exacto. Desde un punto de vista puramente utilitario, es una solución maravillosa. Pero aquí es donde el dilema se vuelve increíblemente complejo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, esa solución significa que miles de mineros, personas que han dedicado su vida a ese oficio, que han construido su identidad, su orgullo y el sustento de sus familias alrededor de ser mineros, Perderían su trabajo, su propósito. se quedarían sin nada. Y ese ejemplo de la mina es brutal, porque no hay un villano claro. No es tecnología malvada contra humano bueno. Para nada. La misma tecnología que puede salvar una vida le quita el sentido a otra. ¿Cómo se navega eso? Y las fuentes no proponen una solución mágica porque no la hay. Lo que subrayan es que estamos obligados a tomar una decisión. Y esa decisión revela nuestros valores más profundos. Exacto.
¿Qué vale más? Priorizamos la seguridad física absoluta por encima de la dignidad y el propósito que le da el trabajo. Preservar la vida o preservar el estilo de vida. Cualquier camino que elijamos tiene un costo humano inmenso, ya sea físico o existencial. Es un nudo gordiano. Este dilema me deja pensando, y nos lleva a la última pregunta de reflexión de hoy. A ver, Al pensar en cómo la IA podría cambiar tu trabajo o tu vida personal, ¿qué sientes primero y con más fuerza? ¿El miedo a ser reemplazado, fracaso? ¿El miedo a no ser necesario para otros, rechazo? ¿O el miedo a que lo humano en general pierda importancia, muerte? Entonces, llegamos al punto crucial. Si la IA está activando este miedo tan profundo a la insignificancia, este terror a caer del bote, ¿qué hacemos? luchamos contra la tecnología. La prohibimos. Nos rendimos. La conclusión a la que apunta el material es que esas son reacciones desde el pánico. La verdadera cuestión no es qué hacemos con la IA, Si no, sino qué hacemos con nuestro miedo. Las decisiones que tomemos como individuos y como sociedad no dependerán de si la tecnología es buena o mala, ¿de qué dependerán entonces? de cómo manejemos colectivamente este pavor a ser irrelevantes. Hay una frase en las notas que me pareció muy lúcida. Decía algo como que la IA no es la enfermedad, Es solo el síntoma. el síntoma que nos ha hecho ir al médico. Es una analogía perfecta. La ironía es que la IA no es el problema real, solo ha sido el detonador, la chispa que ha encendido una crisis existencial que, venimos arrastrando desde hace siglos. Es el momento de enfrentar de cara esa sensación de insignificancia que la vida moderna, con su ritmo frenético y su falta de conexión, nos ha ido generando poco a poco. La IA solo lo ha puesto bajo un foco gigante. Y la propuesta final que se extrae de todo esto no es tecnológica, es profundamente humana. Es un cambio de perspectiva radical. Dejar de reaccionar desde el miedo y empezar a actuar desde el amor. Suena abstracto, pero es muy práctico. En lugar de ver la IA como el fin de nuestro valor, verla como una oportunidad para redefinirlo. ¿Cómo sería eso? Si una máquina puede hacer las tareas repetitivas, monótonas y peligrosas, ¿no nos libera eso para enfocarnos en lo que solo los humanos podemos hacer? Crear, conectar, cuidar, sentir empatía. Explorar nuestra conciencia, jugar, en lugar de verla como el fin de la humanidad, verla como una oportunidad para potenciar lo verdaderamente humano. Dejar de competir con la máquina en su terreno, la lógica y el procesamiento de datos, y empezar a cultivar el nuestro. El corazón, la creatividad, la conciencia. Exacto. Y con esto dejamos una última idea para la reflexión, la que quizá resume todo este análisis. ¿Cuál es? La gran pregunta sobre la IA no es qué puede hacer la tecnología por nosotros o contra nosotros. La pregunta es, frente a una inteligencia no humana tan potente, ¿qué valor elegimos darle a nuestra propia humanidad? ¿La usaremos como excusa para sentirnos obsoletos y caer en la desesperación? O como un trampolín para, quizás por primera vez en la historia, redefinir y celebrar lo que realmente significa ser humano. No se conforme con nuestra palabra. Ponga a prueba todo lo que escuchó aquí. Haga de este conocimiento algo verdaderamente suyo. Nos encantaría leer sus ideas, pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Si les gustó o les pareció interesante, denle a me gusta y suscríbanse para seguir explorando juntos estos temas. Recuerda, el poder es tuyo.